Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Igual que yo, o sea, yo estoy bien, gracias a Dios. Espero que estén igual, así que sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que apoyen mucho este video, que dejen su like, que lo compartan. Así que, bueno, el video del día de hoy es sobre las frutas o verduras, o sea, cómo nosotros los noves llamamos las diferentes verduras o frutas que existe en la comarca. Make the ground shake. Comencemos. El primer fruta que existe, que es el pifá, más producido en la comarca. Pues el pifá nosotros los noves lo llamamos deba, o sea, yo lo conozco como deba, no sé ustedes cómo lo dicen en su región. Déjenme su comentario. El otro fruta es el ñame. El ñame yo lo conozco como tami. El tami, yo lo conozco como tami, el ñame. Así que bueno. El otro fruta es el cacao. El cacao, yo lo conozco como orba. Orba, algunos le dicen ñaba, pero yo lo conozco como orba. Pero acuérdese que esto es por región. Yo soy de la región Ñucribo. Yo soy de Boca del Toro y bueno, quería decirle que estoy por región y también quería decirle que cada palabra o cosa que yo digo, acuérdese que este idioma no es como el español, porque no es igual, no todas palabras o sea, no todo lo que digo se escribe igual al que pronuncio. Por ejemplo, es casi igual que el inglés, o sea, no es igual, pero el inglés no se pronuncia igual que como se escribe. La caña de azúcar, yo lo conozco como ibiar. Bueno, no sé cómo lo conoce en su región, pero yo lo conozco como ibiar. Y el otro fruta es el ñampín. El ñampín es casi igual que el ñame, pero bueno, ¿qué le puedo decir? Yo lo conozco como drum el ñampín. Creo que el ñampín son un ñampín pequeño, casi, sí, pequeño. Creo, no sé, no me acuerdo muy bien. Así que, bueno, el otro verdura es el banano. El banano nosotros, pues yo lo conozco como mero y otro lo dice dikima. Y yo lo conozco como moro. Pues yo lo conozco como moro, no sé ustedes, pero yo lo conozco como moro. Y bueno, el otro fruta o verdura es la yuca, el otro y el último, la yuca. La yuca nosotros lo llamamos o. O es uno de nuestros vocales que existe, o sea, los vocales que existen en nuestro abecedario, pues, no ve. A, E, I, O, U, y ahí sigue U. Después no me acuerdo muy bien. Así que espero que le haya gustado este video. Espero que comparta, comente. Es muy importante que comparte este video. Y también que se suscriba, por favor. Ayúdenme a subir. Suscríbase, activa la campanita de notificación. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Sin más nada que decirle, entonces nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y bueno. Make the ground shake.